la tarde. Tenemos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido. Y Dania, buenas tardes. Buenas tardes. Es el alcalde de una de las principales capitales latinoamericanas. ¿Qué significa esto? Tiene mucho significado. De un lado, confirma en una visión positiva que las instituciones jurídicas en Colombia tienen la capacidad de llevar adelante investigaciones penales, enviar un mensaje que por lo menos tranquiliza a algún sector en Colombia que estaba muy preocupado por los altos niveles de corrupción que se viven bajo la administración del alcalde Samuel Moreno, pero de otro lado también deja un balance preocupante y está relacionado con la falta de control político por parte de los diferentes movimientos y partidos que en un momento determinado debieron hacer un seguimiento preciso a todas las actividades contractuales que adelantó Samuel Moreno y que terminaron en un detrimento que muchos hablan superior a los 180 millones de dólares. Creo que es un balance preocupante. Bogotá es sinónimo de eficiencia, sinónimo de recuperación del espacio público, fue sinónimo de seguridad ciudadana y en esa medida este es un golpe muy grave sin antecedentes en la historia colombiana y que va a marcar unas pautas de comportamiento muy delicadas en América Latina. Tú y yo hablábamos hace muy poco el tema del linchamiento político en causas judiciales y creo que esto también hace parte de ello, independientemente de los motivos. Hay un término que es cuando se considera, por ejemplo, al alcalde de Bogotá en funciones suspendido, un peligro para la sociedad. Y hay quien dice que si este término está usado correctamente, porque para otros peligro a la sociedad puede ser, por ejemplo, Alfonso Cano, comandante de la FARC. Sin duda, el problema es que los códigos de procedimiento penal en América Latina, especialmente aquellos que fueron reformados siguiendo el estándar norteamericano del sistema acusatorio y adversarial, establecen que para determinar si una persona de manera preventiva debe acudir a la cárcel mientras se surte la investigación y se adelanta el correspondiente proceso penal, se debe determinar si esa persona reúne los requisitos para ser considerado un peligro para la sociedad. Y ese peligro para la sociedad es un concepto difuso que tiene algunos lineamientos en los códigos de procedimiento penal en América Latina, pero que deja unos vacíos gigantescos. Hablamos de términos como los siguientes: esa persona está en capacidad de influir en la investigación, puede comprar testigos, puede deteriorar las pruebas, y en esa medida lo que consideró el juez en el caso de Bogotá es que el poder de Samuel Moreno, desde el punto de vista económico y político y su nacionalidad norteamericana, ante la eventualidad de huir hacia Estados Unidos, ponía en peligro la sociedad colombiana y se ha generado un debate muy fuerte porque algunos sectores consideran con razones de fondo que no es el caso de Samuel Moreno. Lleva a plantear la discusión en varios aspectos que me gustaría que tocáramos esta tarde, Jairo. Ciertamente un funcionario público tiene que ser probo y si hay, digamos, se le comprueba si está inmiscuido en todo lo que tiene que ver con la corrupción, evidentemente tiene que haber un proceso y tiene que ir a la cárcel. Lo estamos viendo también en Brasil, por ejemplo, con la presidenta Dilma Rousseff. Son varios los ministros que además estaban relacionados con el presidente Lula que ya han ido a la cárcel. Pero hay varias aristas, porque también pareciera que encontramos en varios países de América Latina que cuando un gobierno termina, entonces se va contra ese gobierno. Cuando viene un nuevo presidente, cuando cambia el equipo, se va contra ese gobierno, contra ese equipo. Lamentablemente en los últimos años, quizás en las últimas 2 décadas en América Latina, el aparato de justicia se está utilizando como un mecanismo de venganza política. Se aprovecha la situación de los cambios de gobierno para buscar cualquier elemento que le permita a quien llega al poder, especialmente si es de la oposición, empezar a esculcar y llevar a la cárcel a los anteriores mandatarios, de tal manera que la obra, el legado, los elementos positivos que dejan esos mandatarios en América Latina se puedan borrar por completo mediante la intervención de la justicia. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en muchos países el aparato judicial, los jueces, están en un proceso de politización muy grande. Tenemos que tener en cuenta que dentro de 15, 20 días vamos a tener elecciones judiciales en Bolivia, que es un antecedente que rompe la tradición y que lleva a un proceso de politización mucho más fuerte. Si la justicia se politiza, nos encontramos en un escenario de suma cero, donde los únicos afectados es el erario y los ciudadanos. Bueno, aparte de que a los presidentes electos les va a costar mucho encontrar funcionarios que quieran formar parte de su equipo, porque se lo van a tener que pensar. Si luego al término de ese gobierno
pues van a poder cobrarles la acción. Claro que sí. En este caso de la corrupción en Bogotá, un funcionario que ocupó el cargo de director del Instituto de Desarrollo Urbano, se conoce en Colombia como el IDU, tuvo una frase muy clara, quizás desafortunada, pero nos sirve de ejemplo para tu afirmación. Él decía que no tenía la capacidad de traer a buenos abogados y buenos ingenieros al IDU, porque lo único que les podía prometer era dos cosas: un bajo salario y la posibilidad de ir efectivamente a la cárcel. Eso se ve en Bogotá, pero en todas las capitales de América Latina. Y además de esto, hay un área que es bastante sensible, que es el área que tiene que ver con la seguridad de Estado. Claro que sí, tenemos unos problemas muy graves, porque si no logramos traer a los mejores profesionales para que ocupen los cargos, el proceso de la administración pública se va a deteriorar, y si se deterioran las instituciones políticas, tenemos una falla muy grave en materia de seguridad. Y del otro lado, día a día, la gente joven, las personas que deben empezar a proyectar su imagen profesional para ocupar los cargos más importantes en la administración pública en América Latina, no ven en la política, no ven en el sector público el escenario en donde ellos se puedan realizar profesionalmente. En esa medida empezamos a dejarle a cierto sector de la sociedad más interesado en la corrupción los cargos más importantes de destino y de manejo de los asuntos públicos en América Latina. El daño no es irreversible, pero sí tiene unos costos de transacción y de oportunidad sumamente altos. Me dice nuestro equipo de producción, tenemos ya a Ronald Ramírez con nosotros. Ronald, ¿a dónde va a ser detenido el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno? Y Dania, tal y como le contaba hace unos minutos, todavía no se ha definido de este complejo judicial donde se lleva a cabo la audiencia. Fiscalía colombiana, allí para todo el trámite de la reseña y los exámenes médicos. El juez ha pedido que sea llevado a un centro carcelario llamado La Picota, ubicado en el sur de la capital colombiana, en un pabellón especial donde están recluidos, entre otros, el hermano del alcalde mayor de Bogotá, Iván Moreno, entre otros funcionarios vinculados con este tipo de delitos, entre otros. Pero ya es decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia decidir a dónde sea recluido el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Podría trasladarse hacia una guarnición militar o de la policía. Se hablaba de una ubicada dentro de la capital del país, de la policía, otra parte de una personalidad pública que ha recibido amenazas de muerte y también por preservar la seguridad del funcionario distrital. Hoy el juez en esta audiencia ha señalado varias cosas. Primero, que en libertad podría obstruir la labor de la justicia, que por ende también es un peligro para la sociedad, y que estos delitos se temas de cuello blanco, delitos de cuello blanco, tal cual como lo ha indicado el juez. Escuchemos lo que dijo. Dado que sigue siendo alcalde de Bogotá y por lo mismo puede influir en los servidores públicos y contratistas que pueden ser llamados a declarar dentro del proceso penal en un momento dado. Puede ejercer actos tendientes a destruir o suprimir o ocultar elementos materiales probatorios. Dado que son delitos de cuello blanco por la cuantía y la modalidad presuntamente utilizada y en vista de que son graves porque atacan el erario público o bien común, y debido a que se infiere mínimo en 2 delitos su participación, por eso es procedente una medida de aseguramiento. Tal y como lo señalábamos, se trata de un hecho histórico para la capital colombiana, la detención del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, pero ya se escuchan voces que indican sentir en este proceso por las graves irregularidades que se denunciaron en su momento sobre los dineros que se estarían destinando directamente para funcionarios del distrito y no para las obras públicas que son tan importantes para la capital colombiana. Y Dania. Muchísimas gracias a Ronald Ramírez por la información desde Bogotá, Colombia. Es una circunstancia lamentable, por decirlo menos. Por decirlo menos, usted lo ha dicho. Hay otro tema que no quiero dejar por fuera y que tiene que ver con unas declaraciones que hoy diera Roger Noriega, o que diera ayer, mejor dicho, en los Estados Unidos, cuando decía, por información, suponemos que tiene que tener, no lo sabemos, que el presidente Chávez en Venezuela no estaba respondiendo al tratamiento que se le está haciendo por el cáncer que padece, y que bien haría Estados Unidos en hacer un ejercicio de imaginar un escenario sin el presidente Chávez. Creo que no solamente Estados Unidos, creo que muchos
América Latina debemos empezar desde el punto de vista político y público a proyectar un escenario de futuro en donde el protagonista de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la controversia, de la intervención sin autorización en asuntos de otros países, de las polémicas, de los problemas relacionados con el apoyo a grupos guerrilleros o grupos terroristas se desvanezca. El problema de la salida del presidente Chávez por enfermedad gira en torno de cómo puede ser el proceso de transición de un gobierno autoritario y dictatorial como el de Chávez a la democracia, y creo que eso puede ser muy costoso en estos momentos para los venezolanos, no porque no estén preparados, no porque no quieran la democracia, sino porque el presidente Chávez está haciendo una cantidad de actividades en estos momentos para garantizar que alguien adscrito al socialismo del siglo XXI, muchos hablan del propio Adán, que quizás es la extrema derecha del chavismo, se ocupen de garantizar el control del Estado, y en esa medida creo que nos tenemos que preparar para ese escenario de futuro, pero para la transición democrática en Venezuela. El papel de las autoridades internacionales y los gobiernos de América Latina es vital para garantizar la seguridad de los venezolanos. Si los demás países no están preparados, podemos tener un escenario muy complicado.